Sí, son solo 5, porque se vayan rápido a estudiar. Si quieren, si terminan pronto, este puesto si es que quieren avanzarlo. Si no, como tienen examen mañana, pueden irse mejor a estudiar, aprovechar su tiempo como mejor puedan. No, no me molesta. Ivania Silaví, Ronald Bedregal, Alison Caraza, Tracy Dongo, presente, Fabi Enríquez, gracias, Sofía Fuentes, Carla Grison, Lucía Yaza, Camila Martínez, bien, Danit Sanina, Adriana Palomino, Víctor Pizarro, presente, Camila Rivas, gracias, Miriam Sumi, presente, y Brigitte Segarra, gracias, chicos. ¿Alguien que no haya llamado? ¿No? Ah, Ivania, pero ya te consideré Ivania, sí te vi. Ay. Ya, chicos. Entonces, la práctica, como han visto, es de hoy es cortita. Son 5 láminas. Sí, voy a poner a grabar. Son 5 láminas. Sí, estoy grabando y transcribiendo. Odio la transcripción. Ya, son 5 láminas. Si terminan pronto, porque van a terminar pronto, tienen también bandejas de repaso que les he pedido porque la próxima semana es examen. Para que tengan... Una semana antes, sí. ¿Las que planean hacer el lunes o martes? No les he dicho, entonces. Ustedes tienen examen el viernes que viene de la semana. Ya viernes santo. No, es feriado, la universidad no abre, no. Esta semana, la próxima. Por lo tanto, las dos opciones que tienen es una, pasarlo una semana antes, que es la que viene, o pasarlo al lunes de esa semana. Lunes de Semana Santa. De Semana Santa, el lunes santo, donde ya tienen preexamen. Pero tienen... Se ve que tienen semio y el martes tienen fardo. Si quieren el lunes, les digo qué hora podría ser, pero en la tarde. A ver, piensen bien y en un ratito terminando conversan para que me den la lista. ¿Ya? Empezamos. La primera lámina, chicos, es la lámina 38. La lámina 38 es una biopsia, una muestra de tumor. Todo lo que están viendo aquí es tumor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para identificar o darle nombre es buscar qué tejido está formando este tumor. Este tejido de allí con estas trabéculas, estos tabiques y estos grupos celulares que son en realidad, son precursores hematolinfoides. Y estas trabéculas, ¿a qué órgano les recuerda? Está fácil esto, hasta ahí. Si son células hematolinfoides, son precursores de sangre, médula ósea. Esto es médula ósea. Por lo tanto, ¿qué tejido es? Con estas trabéculas, hueso. Tejido óseo. Y se acercan y van a verlo de una conformación normal, típica. Miren cómo no hay características malignas. Es un tumor, es un tejido óseo de aspecto benigno. Típico, muy parecido al normal. Van a ver que este componente óseo está rodeado por este otro tejido. Cartílago, ¿no? Esto de aquí, cartílago, una matriz cartilaginosa con sus condrocitos que tienen su alito periférico. También de aspecto normal. Cuando los condrocitos son malignos, se ven bien atípicos con los núcleos hipercromáticos estrellados, pero estos son condrocitos típicos, benignos. Entonces, si tenemos una neoplasia con un crecimiento o proliferación de tejido óseo y cartilaginoso de aspecto benigno, esa es la descripción que van a colocar. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el prefijo de cartílago? ¿Cómo se llaman las células del cartílago? Condrocitos. Entonces, osteocondroma. ¿Ya? Ese es el diagnóstico. Osteocondroma. El osteocondroma es una lesión benigna, termina en mamá, que es frecuente en pacientes jóvenes, de ambos sexos, a hombres o mujeres.
pacientes jóvenes, y son lesiones que pueden aparecer de forma esporádica, como solo lesiones aisladas, tumores aislados, o pueden aparecer formando parte de un síndrome, así como el síndrome de poliposis familiar, existe un síndrome en el que son frecuentes encontrar los osteocondromas. El paciente forma varios osteocondromas. Son lesiones exofíticas, se encuentran en huesos largos predominantemente y se elevan hacia la parte externa o en la superficie del hueso. Ustedes en la lámina, salud, van a ver que entre el tejido óseo, que es este de acá, y el tejido cartilaginoso, van a encontrar estas zonas. Miren, celdillas de cartílago que se apilan como en columnas. Estos son centros de osificación endocondral. De osificación endocondral es normal si los encuentran en los osteocondromas. Si algún corte no aparece, no le cambia el diagnóstico, ¿ya? Y el tratamiento es quirúrgico. Son benignas, pero si tienen un crecimiento acelerado, podrían tener un comportamiento, una conducta agresiva, María. La siguiente lámina que tenemos es la 52. En la 52 tenemos un corte, bueno, 4 cortes de este órgano. ¿Qué tejido les parece hasta ahí? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué les recuerdan? Ya, por esto parece gánglido, ¿sí? ¿Qué son entonces estos? Folículos o nódulos linfoides, muy bien. Pero este de aquí encima, esta formación, vamos a acercarnos. Son células epiteliales. Están formando o tapizando la mucosa. Todo esto entonces es mucosa. Carga rápido, porque demora. Ya. Esta mucosa tiene estas células columnares y debajo en la lámina propia, debajo de estas glándulas hay criptas. Entonces, ¿qué tejido tiene esa disposición? ¿Qué órganos? Todos los del tubo digestivo. ¿Ya? E incluso vamos a mencionar que puede ser el estómago, el intestino, o el intestino grueso o delgado. Pero, ¿qué órgano del tubo digestivo tiene esta prominencia de nódulos linfáticos? En nódulos tan grandes, hartos, todo. La zona por debajo de la mucosa está ocupada por nódulos linfoides. Y a la última pista, miren, toda la luz del órgano cabe en el corte de la lámina. ¿Qué es? Apéndice fecal, ¿no? Es chiquitito el órgano, es apéndice fecal. Este corte que hemos visto solamente es para identificar qué órgano estamos viendo, porque tienen otro corte en el que también es apéndice, obviamente, pero no se identifica bien. No solamente aquí hay un agregado, un nódulo linfoide, perdón, y la mucosa, un segmento de mucosa. Lo demás está distorsionado por patología. Igual acá. Acá ya no hay nada de mucosa. Acá. Vamos a un corte longitudinal que está también en la lámina, que vamos a... en el corte longitudinal se va a incluir la sección más distal del apéndice. La puntita del apéndice va a ir en este corte. ¿Por qué? En esta zona del apéndice, en la parte más distal, se suelen encontrar con más frecuencia estos casos de esta patología. Ustedes, vamos a ver, en corte longitudinal van a identificar una serosa por fuera, por debajo de la serosa, la muscular, ¿no? Estas fibras musculares. Y mezclados entre las fibras musculares y en algunas zonas incluso reemplazando o ocupando la zona que debería estar formada por mucosa y submucosa, todos estos grupos celulares. Primero, desde este aumento me importa que identifiquen qué es lo que estamos viendo. Esto es extraño, ¿sí? Todo lo que está apareciendo aquí es extraño, no tendría por qué estar acá. ¿Cómo lo describimos? Esto lo colocan en la descripción. Proliferación o grupos de células que se encuentran formando nidos. Ustedes recuerdan el meningioma que hemos visto la semana pasada. El meningioma era un crecimiento, proliferación de células difuso o en sábana, ¿sí? Porque no formaban nidos, salvo en algunas zonas como que se arremolinaban, pero no formaban una estructura fija.
En cambio, aquí esta proliferación es en nidos, ¿no? Miren estos nidos que tienen una característica. Miren cómo este nido que estamos señalando, en relación a este nido, tienen cierta correspondencia. Cómo se engranan en esta zona. Acá hay una convexidad, perdón, concavidad, y acá hay cierta convexidad. Igual este con este. Este con este. ¿Qué quiero decir? Que no son todos redondos, no son regulares, ¿no? Son irregulares y parecen encajar unos con otros. Igual esta zona de acá con esta de acá. A eso se le denomina patrón o arquitectura geográfica, o lo pueden describir como nidos que se engranan, nidos que se encajan. Es el mismo concepto. Eso lo ven de menor aumento. Ahora vamos a ver las características citológicas para darle nombre a esta proliferación. Si es una proliferación, ya es una neoplasia, ¿no? A esta neoplasia. Recuerdan igual que en el meningioma las células eran bien parecidas entre sí, ¿no? Todas eran muy parecidas. En esta neoplasia, las células también son bien parecidas unas con otras, ¿no? Si bien vemos unas más oscuritas, es porque el núcleo está condensando, está queriendo ir hacia la mitosis, ¿no? Igual estas, pero son en general todas bien parecidas. Y otra característica que es importante en el diagnóstico de esta neoplasia es, miren el núcleo, como la cromatina se agrupa formando puntitos o gránulos, ¿no? Acá hay 3 puntitos en este núcleo, acá hay como 4, acá hay otros puntitos. Obviamente, como todo en medicina, algunas van a ser más evidentes y en otras puede que no notemos muy bien ese punteado, ¿no? Pero en general hay ese punteado. A eso se le denomina cromatina granular o cromatina punteada o núcleo en sal y pimienta. Lo que recuerdan más fácil de los 3 conceptos está igual de válido. Cromatina granular, cromatina punteada o núcleos en sal y pimienta. Es lo mismo que me digan cualquiera de las 3. Con esas características, entonces, hacemos diagnóstico de un tumor neuroendocrino. El tumor neuroendocrino, solamente le ponen diagnóstico tumor neuroendocrino. En la descripción van a ir las características. Yo les he mencionado ahorita toda la descripción, todas las características, pero lo más importante es que me pongan que hay núcleos en sal y pimienta y que las células se agrupan en nidos que encajan entre sí, entre ellos, o que tienen un patrón o arquitectura geográfica. Esas son las 2 más importantes. Todo lo demás pueden colocarlo como pueden no colocarlo. El tumor neuroendocrino, les explicaba, puede ser de bajo grado o de alto grado. Esto va a depender, entre otras características, del número de mitosis. Aquí tenemos varias mitosis. Entonces, no les voy a cambiar el diagnóstico porque eso no nos compete. Solo identifiquen que es una neoplasia de células neuroendocrinas. Recuerden que las células neuroendocrinas se encontraban en el tubo digestivo. Recuerdan, por ejemplo, en el intestino delgado veíamos células columnares, células caliciformes, y en las bases de las criptas veíamos unas eosinofílicas rosaditas, eran de 2 tipos. Unas eran las de Paneth, y la otra que tenían los granulitos eosinófilos hacia una zona, y en la otra zona, en la base, tenían otras con granulitos eosinofílicos también, las enterocromafinas. Estas enterocromafinas y las neuroendocrinas van a formar esta neoplasia. Esas células producen sustancias que actúan como hormonas, como la somatostatina y la serotonina, por ejemplo, entre otras. La serotonina que producen estas células va a dar un síndrome serotoninérgico. El paciente va a cursar con sudoración, temblores, se torna ansioso, la cara muestra un enrojecimiento, tiene diarreas, puede incluso tener tos con secreción. Todos estos son síntomas serotoninérgicos. Y antiguamente a este síndrome se le denomina síndrome carcinoide, y a la neoplasia se le denominaba antes tumor carcinoide. ¿Ya? No lo consideren, es antiguo. Ahora es tumor neuroendocrino, es lo más correcto. Pero se ha visto que este síndrome solo se desarrolla en pacientes que tienen este tumor ya muy avanzado, muy grande o muy invasivo. Entonces, diagnóstico para nosotros aquí, tumor neuroendocrino. Las características
Las más importantes, núcleos en sal y pimienta y nidos que se engranan. Y el órgano, apéndice secal. El apéndice es la zona donde más frecuentemente encontramos neoplasia neuroendocrina o tumor neuroendocrino. Y exactamente en la zona de la puntita del apéndice, en el tercio más distal. Por eso es que siempre incluimos un corte de esa zona. Porque clínicamente el paciente, como les digo, no va a ser un síndrome carcinoide porque es inicial, pero sí la presencia de un tumor va a generar inflamación en la muestra, en el tejido, perdón, del apéndice, y el paciente puede venir clínicamente con una apendicitis. Por eso siempre, cualquiera que sea la intervención quirúrgica, se debe estudiar la muestra. Porque el paciente se va a su casa tranquilo por una apendicitis, pero en realidad tiene un tumor neuroendocrino. Y el tumor neuroendocrino se presenta a cualquier edad. Hay casos reportados en el sistema, en la forma virtual, en Internet, desde los 9, 10 años hasta los 65 años, que es de amplio rango de presentación. La siguiente lámina es la 134. En esta lámina vamos a ver 134. ¿Qué tejido es? ¿Qué órgano? Sí, intestino, ¿no? Tubo digestivo, intestino. Por estas vellosidades sería intestino delgado, exacto. Intestino delgado. Tenemos mucosa, la muscular de la mucosa y por debajo submucosa. Todo esto es una vellosidad del intestino. Estas vellosidades tienen mucosa, submucosa. Miren, en la submucosa hay criptas y en la mucosa hay las vellosidades o glándulas, ¿no? Seguimos viendo. Miren cómo seguimos avanzando. Y aquí hay una transición que se ve bonita para la explicación. Criptas, 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 criptas. Y estos grupos también de células que ya no son criptas. ¿Qué les parece? ¿Cómo que está creciendo esta proliferación? Aquí está reemplazándose las glándulas por otras células, grupos de células, e incluso la mucosa, miren, se aplana, ya no tiene vellosidades, está plano. ¿Cómo lo describirían? No, porque hay otro tejido que está apareciendo. No. Ya la metaplasia es algo, ahorita vamos a decir por qué no es metaplasia, ya al final, cuando diagnostiquemos. ¿Cómo pueden describir, no diagnosticar? ¿Cómo describen esto que está apareciendo? Ya hemos hablado del meningioma que tiene un crecimiento difuso, estamos hablando de, si hay un nuevo tejido que está apareciendo y forma una masa, algo, ya es una neoplasia. ¿Esta neoplasia cómo está creciendo? ¿Difusamente como el meningioma? No. ¿Cómo crece en? ¿En qué, perdón? Ya en segmentos. Se parece un poco al crecimiento de la anterior lámina, en nidos. Entonces es otra proliferación de células que forman nidos. Ahí vemos nidos. Aunque tienen más edema alrededor, tienen mucho edema, ya saben que el edema es de inflamación, no nos va a cambiar el diagnóstico de la neoplasia. Solamente nos dice que sí está generando daño en este tejido. Hay una proliferación de células que forman nidos. Y vamos a ver. En relación a lo que acabamos de aprender. Estas células son diferentes o muy parecidas entre sí. Unas con otras. Los núcleos, ¿cómo las ven? Muy parecidos, ¿no? Toditos estos se ven muy parecidos. ¿Y los núcleos cómo los ven? En sal y pimienta o con cromatina granular. Incluso en esta se ve mucho mejor la cromatina punteada, ¿no? O el sal y pimienta. Entonces, ¿qué diagnóstico sería? ¿O qué células están proliferando acá? ¿Qué tipo de células? Del anterior diagnóstico. Se parecen a las del anterior, lo estamos diciendo en la misma descripción. Nidos de células que se agrupan en nidos y que tienen núcleos en sal y pimienta. ¿Qué células hacían esa neoplasia? Las neuroendocrinas. Entonces, hasta ahí sería una neoplasia neuroendocrina. ¿Podría ser un tumor neuroendocrino? Sí, hasta ahí. Le vamos a seguir viendo. Esto lo hemos encontrado en la mucosa. Ahí carga rápido. Esto es mucosa. Miren aquí esta proyección de, este es muscular de la mucosa, muscular de la mucosa, muscular de la mucosa y por acá se parte otra zona.
por debajo o más allá de la muscular de la mucosa, submucosa, ¿no? En la submucosa que también estamos viendo los mismos nidos, ¿no? Hay más neoplasia. Vamos, todo esto es submucosa. ¿Qué capa sigue? Muscular. ¿Y qué hay aquí en esta capa muscular? También hay más de esos nidos, ¿no? Iguales, nidos que se engranan entre sí. Con mucho edema, pero se engranan. Y más allá de la muscular, serosa con su subserosa. Y también tiene nidos. Entonces, esta neoplasia ya está, ¿cómo se denomina este mecanismo? No está saliendo del órgano, es toda la parte de un mismo órgano, infiltrando, está yendo más allá de la membrana basal, ¿sí? Está yéndose a la mucosa, submucosa, a la muscular, hasta la serosa se está yendo. Probablemente incluso el paciente haya debutado con una perforación, o con una ulceración, con una peritonitis, porque ya el tumor se está saliendo. No. Si es carcinoma infiltrante, estás redundando un poco porque carcinoma ya quiere decir que es maligno, ¿no es cierto? ¿Y qué características tiene algo maligno? Que infiltra, hace metástasis y tiene diferencia. Como que tenía que mencionar algo de carcinoma in situ, pero, o sea, Exacto, o sea, podría estar redundando, pero hay ciertas neoplasias que tienen un tipo de lesión maligna, que sí es carcinoma, pero que no llega a infiltrar todavía la membrana. Esas son neoplasias que hacen una neoplasia o un carcinoma in situ. Eso lo vas a ver en cuello uterino, en esófago, en estómago, no se denomina in situ, sino mucoso, carcinoma mucoso, ¿sí? Así, pero sí es una contraparte, una equivalencia. En este caso, se está yendo más allá de la mucosa. Estas células, les he dicho que están normalmente en la base de las criptas, de las glándulas. Estas son células epiteliales. Y están sobrepasando esta membrana basal, están yendo no solamente en la mucosa, sino más allá de la mucosa, la submucosa. Más allá incluso en la muscular y hasta la serosa y subserosa. ¿Qué neoplasia sería esta? ¿Qué nombre le darían? Ya, no son células glandulares, pero sí epiteliales. Estoy bien visto, pero me has dicho adeno, que es de glándula, y esas no son glandulares, pero sí son epiteliales. Carcinoma, ¿y de qué células son? Carcinoma neuroendocrino, ese es el diagnóstico. Carcinoma neuroendocrino. Ahora, normalmente para hacer el diagnóstico de un carcinoma neuroendocrino estudiamos otras características. ¿Qué me basta que sepan ustedes aquí? Que el tumor neuroendocrino estaba solamente en la muscular, en la mucosa, pero este en cambio está infiltrando todo, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular, hasta la serosa, es mucho más infiltrante. Ponen la misma descripción que en el apéndice, pero además colocan, o sea, nidos de células que forman, células que forman nidos que se engranan entre sí o se encajan con núcleos en sal y pimienta. En este caso le agregan que infiltra toda la pared del intestino. A este le ponen carcinoma neuroendocrino. Normalmente estudiamos otras características más, pero no es necesario que las detallemos. Y el órgano intestino delgado. Y el, carcinoma en el estómago que tenía un problema. carcinoma intramucoso. Mucoso o intramucoso. Ese es digamos, el que le denominaríamos en equivalencia in situ. ¿Ya? No te preocupes. Esa es la 134. Ahora vamos a la 136. Tenemos dos caras del tumor neuroendocrino, ¿no? De la neoplasia neuroendocrina. El 52 es tumor neuroendocrino, la 134 en intestino es carcinoma neuroendocrino. Esta 136 es igual. ¿Qué están viendo aquí? ¿Qué les parece ver acá? Nidos, diríamos nidos de células. Ya aprendimos a distinguir, ¿no? Si es difuso, en nidos, a veces van a ver en trabéculas, otras neoplasias, pero estos son nidos también, ¿no? Vamos a ver qué órgano tenemos aquí. ¿Qué es esto que están viendo aquí? Ganglio linfático, ¿no? Porque tiene muchos folículos, no es un apéndice, obviamente, porque acá no hay mucosa, esto es un ganglio linfático. Los ganglios tienen una cápsula y por debajo de la cápsula hay una zona subcapsular con un seno subcapsular. En este seno, ustedes recuerdan que este seno es la primera parada
de los vasos aferentes que van a traer. La linfa que trae, trae toxinas, puede traer células que han fagocitado los macrófagos, pueden traer celulares o pueden traer incluso células neoplásticas, ¿cierto? Porque esas viajan con la linfa. En este caso, este ganglio, miren, está limpio, la linfa está limpia. No está viniendo nada y también acá vemos solamente ganglios, con todas las estructuras normales de un ganglio, con sus trabéculas medulares, etc. Pero miren aquí. Este es otro ganglio que está pegadito al de arriba, este es su hermanito. En este ganglio, lo único que vemos de ganglio es la cápsula, que está bien engrosada. ¿Estos de aquí son nódulos linfoides o folículos? No, no es cierto. ¿Qué son? Nidos, me acaban de decir muy bien que son nidos. Y de lejos. Miren, con este se engranan entre sí. Acá hay una convexidad, perdón, una concavidad y acá hay una convexidad. Estos también parece que se va a encajar acá. O sea, parece como un rompecabezas, como un mapa, como la Pangea, algo así. Vamos a acercarnos para ver qué células están formando esta proliferación celular. Atentos, chicos, porque ustedes me van a dar el diagnóstico, ¿eh? ¿Cómo son estas células? Diferentes, iguales, lo primero. Iguales, bien parecidas unas con otras. ¿Cómo son? Núcleos granulares o cromatina granular y avanzar en pimienta. Con calma, piensen bien y levanten la mano. ¿Cuál sería el diagnóstico? Piensen bien, ¿eh? Por el puntito del pasito. A ver, levanten la mano, ¿quién sabe el diagnóstico? Ya no da pasito. ¿Qué tiene que ver con adeno? No. Dime bien. Coma neuroendocrino. Ah, estás queriendo decir que el linfoma es una neoplasia de las células linfoides, un linfocito con cáncer. Yo estoy viendo un linfocito que tiene cáncer y que además tiene células neuroendocrinas. A ver, ordena bien tu idea. Sarcoma. El sarcoma es de células mesenquimales, o sea, tejido óseo, cartilaginoso, muscular. ¿No? Ya, vamos a verlo juntos. ¿Qué células son estas, dijimos entonces? Neuroendocrinas, ¿no es cierto? Hasta ahí, si yo les pusiera, que no va a ser así porque sería criminal, si solo les pongo esto, ustedes podrían poner tumor neuroendocrino o carcinoma neuroendocrino, ¿no es cierto? Si solo ven esto. Pero, ¿por qué no es un tumor neuroendocrino? Parecido, por ahí está. Infiltrado. ¿Qué es infiltración? Que en un mismo órgano ya sobrepasa la membrana basal. ¿Sí? Eso es infiltración. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué órgano estamos viendo? Ganglio. El ganglio tiene células neuroendocrinas. Metástasis. El diagnóstico es ganglio linfático con metástasis ¿de qué? Ah, ya, pero las células neuroendocrinas yo les he explicado ahorita, por eso tenemos 3 y les explico en bloque. Las células neuroendocrinas tienen 2 tipos de neoplasia, el tumor neuroendocrino y el carcinoma neuroendocrino. ¿Sí? ¿Qué diagnóstico le pondrían a esto? Estamos diciendo ganglio linfático con metástasis de carcinoma, porque por definición el que hace metástasis es el maligno, carcinoma neuroendocrino. Por eso solamente enlazar el conocimiento. Ese es el diagnóstico, chicos, de esta lámina, ¿ya? El órgano, ganglio linfático. Diagnóstico, ganglio linfático con metástasis de carcinoma neuroendocrino. ¿Sí? ¿Entendieron bien? En realidad, el diagnóstico de carcinoma en el intestino le ponemos porque este es un ganglio del mismo paciente. Si ya se salió, si ya está en el ganglio, es carcinoma. ¿Sí? Por eso es que les digo, en general, miren, porque está infiltrado. Y además es de metástasis. Diagnóstico es ganglio linfático con metástasis de carcinoma neuroendocrino. La descripción, ¿cuál sería? Ganglio con proliferación o crecimiento de grupos celulares que forman nidos, lo mismo, con núcleo central y pimienta, porque por eso es que saben que es tumor neuroendocrino, ¿no?
Por definición, entonces, igual. Si ustedes ven un grupo de células neoplásicas en ganglio, ya es maligno, ¿sí? No tendríamos por qué ver algo maligno en el ganglio. Algo benigno, perdón, en el ganglio. Está en el ganglio, son células epiteliales, como estas, por ejemplo, es maligno. Vamos a ver entonces para englobar bien la idea. La siguiente lámina es la 168. En la lámina 168 tenemos otro corte de ganglio, otro ganglio. Tenemos cápsula en la zona subcapsular. Esto es lo único que parece del ganglio. Folículos linfoides, estos dos. Y este vasito que va a ser, vamos a decir, que forma parte del seno subcapsular. Yo les dije, ahí es donde primerito llega la neoplasia, ¿no es cierto? La neoplasia, los sustancias de desecho, etcétera. Todo llega primero acá. Aquí hay que buscar. Y en el anterior ganglio vimos que el vaso estaba vacío. Sí estaba limpio, no había nada porque la linfa no debe verse. En cambio acá hay algo, hay una proliferación, existen células aquí. Que incluso las vamos a ver, miren, en todo el tejido del ganglio. Ya se pierde la morfología normal de un ganglio y está más bien reemplazada por este otro crecimiento celular. ¿Cómo es la forma de crecimiento de estas células? Difuso. Difuso hablaríamos, por ejemplo, de todo esto. Estos puntitos morados, que son linfotitos, ¿ya? Eso es difuso, que no forma nada. Aquí parecen nidos, ¿ya? Parecen. Vamos a ver por qué no son nidos. Los nidos que vimos en el neuroendocrino son de bastantes células, agrupadas, una al lado de la otra, con ninguna disposición al interior del nido, no tienen ningún orden, solamente están abrazaditas unas con otras. En cambio, estas células, miren, este está bien bonito. Ustedes se recuerdan, estos grupos celulares, en cambio, tienen menos células. Miren, todos son de poquitas células. Este es el que tiene más, pero tiene una característica especial. Miren al centro, como hay una zona clara, ¿no? Como si tuviera una luz. Igual esta. ¿Se acuerdan del papiloma que tenía papilas? Sí. ¿Se acuerdan que cada papila tenía un core fibrovascular al interior? Y que el core se rodeaba por epitelio, ¿no es cierto? Epitelio. Esto lo hemos visto cortado así, en la muestra de la papila, del papiloma. Pero en esta lámina estamos viendo los cortes de las papilas así transversalmente. Que veríamos solamente el epitelio que rodea al core y el core cortado en el centro como una lucecita blanca, que puede contener, como saben ustedes, vasos sanguíneos. Podríamos ver un vasito sanguíneo, podríamos verlo todo blanco o podríamos ver tejido fibroso. ¿Qué estamos viendo aquí, por ejemplo, en este grande? Todo del epitelio que está tapizando esta papila y al interior algo de matiz, ¿no? Hay un vaso sanguíneo y esta zona blanca. Vamos a ver en otras de estas papilitas. Igual, esta zona blanca al centro, core fibrovascular, core, y todo alrededor es el epitelio que está rodeando. ¿Y qué pasa si cortamos en la parte más distal, donde solamente ya hay epitelio, ya no hay el core? Vamos a ver las células, como que se unen a un tallo al centro, y como una florcita se van hacia afuera, ¿no? Así. Porque solamente estamos viendo un corte de células. Y sería esto de acá, por ejemplo. Esta es la cabecita de la papila. Solo se ven las celulitas como que unidas aquí al centro y dispersas, como estrelladas. Ese crecimiento se denomina igual crecimiento papilar o en papilas o que forma papilas. Igual acá, ¿no? Estamos viendo puras cabecitas de papilas. Entonces lo que vemos en menor aumento es una proliferación de células que forman papilas. Vamos a verlas aquí en esta zona van a ver mejor las características. Cada una de estos son papilas, porque son nidos más chiquitos, grupos celulares más pequeños. Ahora, aunque ya no veamos el core, hemos visto en las de arriba cómo se identifica que son papilas, esto los vamos a ver solo como grupos. ¿Qué características tienen las células que forman estas papilas? Toda esta es una papila. Miren este núcleo. ¿Cómo lo ven? Como vacío, blanco, transparente, ¿no? Ya.
A este le vamos a denominar núcleo claro, núcleos claros. Esta neoplasia tiene núcleos claros, miren aquí estos, todos están como en una transición hacia el aclaramiento. Así que todos son claros, pero unos son mucho más claros que otros. Núcleos claros, núcleos claros. Todos los ven. Si comparáramos con el neuroendocrino, que es granular y oscurito, en cambio estos son claros. Estos núcleos, algunos para recordarlo, cuando empezaron a estudiar, los comparaban con los ojitos de esta niña. Es una caricatura antiquísima que se llamaba Anita la huerfanita. Y miren sus ojitos claros. Se parecían bastante a cómo empezaron a estudiar las células, estos tumores, ¿no? Como les digo, están en vía de aclaramiento. Hay unos que van a ver más oscuros, otros así con la cromatina lineal, pero lo clásico es verlas claras. Y se llaman por eso estas células o los núcleos en ojo de Anita la huerfanita. Si le ponen, miren acá, Orphan Annie, o sea, la literatura lo reporta así. Si lo ponen en el examen como característica, ojos de Anita la huerfanita, no está mal, ¿ya? Conmigo, porque incluso la literatura sí dice así, ojos de Anita la huerfanita, o núcleos claros o ojos de Anita la huerfanita. Esa es una característica. Miren, aquí está el ojo, ¿ven? El ojo de la niñita. Otra característica es que van a ver, estos núcleos también tienen, miren, una línea al medio. Esta línea que corta el núcleo se denomina hendidura nuclear, o la traducción al inglés que se utiliza en castellano también, grove. Lo que recuerden mejor, grove, hendidura nuclear, o también igual para acordarse, con el que estudió esto, al comienzo, al inicio del descubrimiento de la enfermedad, estuvo muy imaginativo. Le puso también células o núcleos en grano de café. Tienen una lineecita al centro. Entonces tenemos dos características. Núcleos claros con hendidura, ya saben los sinónimos que pueden usar, que forman papilas, las células. Y la tercera característica nuclear, que no siempre es fácil de encontrarla, no la necesito que la encuentren en la lámina, pero complete el diagnóstico. ¿Dónde está? Es una burbujita, una estructura redondeada eosinofílica del color del citoplasma que van a ver al interior de los núcleos. Esta hendidura nuclear, el núcleo empieza a tener un pliegue al centro, ¿no? Es una hendidura, una rayita, y una vez que se completa la hendidura, se abre, interioriza un segmento, una zona del citoplasma, y la engloba en una burbujita. Se denomina pseudoinclusión, porque no es una verdadera inclusión, solamente citoplasma que se ha metido. Esto de acá, miren, todo esto es núcleo, ¿sí? Y esto que está al centro es rosadito, eosinofílico. Esto es una pseudoinclusión. No es muy fácil de encontrarla, así que no se preocupen si no la encuentran, que no les quite tiempo. Pero con eso hacemos diagnósticos. Células con núcleo claro, con hendidura, aquí no hay, esta hendidura que está en el borde. Hendidura y pseudoinclusión, además que forman papilas. El diagnóstico de aquí es carcinoma, o sea, lo que están viendo, estas características diagnostican carcinoma papilar de tiroides. Ahora, una neoplasia con crecimiento papilar podemos verla en riñón, en ovario, en mama o en tiroides. ¿Cómo sé que este es de tiroides? Esas características que les he mencionado, núcleo claro, hendidura y pseudoinclusión, es típico patognomónico del papilar de tiroides. No hay ninguna otra neoplasia que haga estas tres características juntas. Por eso es que, aunque no tengamos el antecedente, nada, podemos dar este diagnóstico. ¿En qué órgano estamos? Ganglio. Es un ganglio lo que estamos viendo. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? De la lámina. De la lámina, de la lámina. Yo les he dicho el diagnóstico de esto que estamos viendo aquí. Estos son nidos de carcinoma o carcinoma papilar de tiroides. Pero estamos viendo un ganglio. ¿Cuál es el diagnóstico? De carcinoma papilar de tiroides. Ese es el diagnóstico de la lámina, porque lo que están viendo es un ganglio. ¿Sí? Las características, esas núcleos claros, sin hendidura y sin inclusión, son típicas de un cáncer de tiroides. Entonces, de un cáncer papilar de tiroides. Lo que estamos viendo es un ganglio, es metástasis de carcinoma papilar de tiroides. El cáncer de tiroides
En general, cualquier cáncer de tiroides es más frecuente en pacientes mujeres de edad joven, alrededor de los 30, 40 años. El papilar es el más frecuente y de mejor pronóstico. ¿Qué más? ¿Qué más? Del cáncer de tiroides. Pueden hacer metástasis muy fácilmente. Hay incluso casos reportados de presencia de ganglio con metástasis sin tumor evidente en tiroides. ¿Qué habrá pasado? No terminé de leer el caso, pero ahí está reportado. De los resultados con sus Metástasis, no, papilar primero. papilar de tiroides, porque tiene papil. Pues si tienen por ahí la duda, el cáncer papilar de riñón no tiene núcleos claros, hendiduras ni subinflusiones. El cáncer papilar de mama tampoco tiene esas características. El papilar de ovario tampoco tiene esas características. Por eso es que sabemos que esto es de tiroides. ¿Sí? ¿Alguna duda? Listo, chicos. Esa es la última lámina. Esa es toda la práctica de hoy.